amigos de YouTube, nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este domingo financiero, de verdad, porque hace unos días antes de quedarme dormida pensé como debería hacer un video largo, extenso, como los que casi no se ven en este canal, explicando de alguna manera qué es lo que estamos viviendo en este momento en materia económica y traspolando un poco los conceptos de economía que son popularmente conocidos, aplicados y aterrizados a lo que estamos viviendo. Y me pareció un ejercicio muy interesante hacerlo en forma de estreno, pero pregrabado, porque en este momento pues ustedes pueden realizar todas sus preguntas de esta clase video a través del chat que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas y yo voy a estar ahí contestándoles, así que bienvenidos, gracias a todos. Así me soñaba como este estreno, con personas que estén saludando y conectándose de manera activa, y gracias en verdad por permitirme este espacio a través de sus pantallas, un domingo financiero. Y el tema que vamos a ver hoy es sobre cómo adaptar nuestro bolsillo en tiempos de COVID, y como les dije, voy a intentar ser su profesora de economía. Vamos a ver cómo el orden del día, para los que no me conocen, y si es alguno, es uno de los primeros videos que ven o el primer video, me presento. Mi nombre es Karen Suárez, Karen con M, soy youtuber de finanzas personales desde el año 2013, es decir, llevo 7 años generando contenido en plataformas digitales sobre economía, finanzas personales y emprendimiento. Adicionalmente, pues soy egresada de la Universidad El Bosque en la carrera de Administración de Empresas y soy cofundadora de una fundación preciosa que invito a que sigan en redes sociales, que se llama Lidera el Cambio, en la cual buscamos inspirar, potenciar y conectar a jóvenes que estén desarrollando proyectos en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que si es la primera vez que me ves, pues bienvenido a este canal, no se te olvide suscribirte, de una vez comentar, dejarme tu like y todo lo que los youtubers usualmente pedimos. Bien, llevo con este recorrido aproximadamente 7 años porque desde siempre vi cómo las personas que estaban a mi alrededor de alguna manera tenían cierta dificultad para manejar su dinero y su recurso económico, y seguían diciendo, la plata no es lo más importante, lo importante es la felicidad, el amor, etc. Y eso es totalmente cierto, pero yo decía, si no es tan importante, ¿por qué seguimos sufriendo por temas de dinero? Y si no es tan importante, ¿por qué sufrimos por deudas? Entonces me dediqué a buscar en YouTube quién estaba realizando estos videos y no encontré para la fecha alguien joven que le transmitiera de la misma manera a los jóvenes la importancia de esto, y por eso me encaminé inicialmente y sinceramente simplemente como un hobby, y después me di cuenta que esto tenía gran potencial. Lo desarrollé durante toda la universidad y al finalizar, al graduarme de administración de empresas, pude escoger realmente si quería como emplearme en una empresa tradicional y demás, o continuar con mi proyecto de YouTube, que para esa época ya llevaba 5 años. Me decanté por lo segundo y realmente no me arrepiento de esa decisión porque ha sido un camino maravilloso, lleno de experiencias lindas, personas destacadas que he conocido y que claramente pues ustedes han sido testigos como del crecimiento del canal. Y aquí arriba les voy a dejar la agenda de Karen, que es la otra sección de este canal en donde subimos videos de entrevistas, de eventos y de cosas que están relacionadas con el mundo de las finanzas, pero no son netamente teoría, así que vayan y lo ven. Estos son algunos pues de los videos que van a poder encontrar en el canal. Dentro de esto tengo que destacar que somos el primer canal de habla hispana que interpreta su contenido original en lengua de señas colombiana, es decir, la lengua que utiliza la comunidad sorda, porque si para nosotros que somos oyentes es difícil entender un término, las tasas de interés, proyecciones y todo lo que está pasando a nivel económico, imagínense para una persona que tiene discapacidad auditiva. Así que si tú eres una persona que tiene en su círculo cercano o una persona de la comunidad sorda, también te invito a que le compartas este contenido, y aquí arriba te voy a dejar nuevamente una tarjeta en donde puedes ver todos los videos en lengua de señas colombiana que hemos desarrollado en el canal. Estos son simplemente algunos de los videos que hemos desarrollado. Plata versus Rata es básicamente un test financiero en donde puedes evaluar qué tan bien o qué tan mal manejas tu dinero. Te animo a hacerlo. También hemos desarrollado muchos videos sobre las mejores aplicaciones que puedes utilizar para relacionarte mejor con el dinero, y por supuesto explicación de fenómenos económicos sobre por qué sube o baja el dólar, y claramente una explicación de cómo es que una enfermedad como esta puede hasta contagiar la economía. Todos esos videos pues te los estaré dejando también en las etiquetas para que vayas, los explores, le des me gusta y por supuesto me dejes tu comentario en la parte de abajo.
Hay un proyecto que me robó el corazón y que estos días he estado pensando mucho y es Caja Menor, el primer magazine de economía de la televisión colombiana. Aparte, se transmite a través de televisión pública, lo que me hace muy feliz porque llega a regiones y a lugares más apartados, a zonas rurales. Y aquí exploramos definitivamente el emprendimiento rural, entrevistamos a personas que nos explican también qué llevan en su billetera, por ejemplo, y explicamos siglas, fenómenos económicos y demás, pero en televisión abierta. De todas maneras, si no eres de Colombia por algún motivo o no te puedes conectar domingos a las 8 de la noche, que es cuando lo transmiten, aquí arriba nuevamente te dejo la tarjeta para que vayas y explores todos los capítulos que ya están subidos de Caja Menor, un proyecto de Mintic y de Canal 13. Vamos a ver, ya entrando en materia, la agenda del día. Lo primero es qué hemos visto hasta ahora, es decir, qué es lo que está pasando en materia económica y cómo es que llegamos a donde estamos, qué fue lo que pasó y por qué llegamos hasta este punto, qué es una recesión económica que fue declarada por el Fondo Monetario Internacional y quién gana, quién pierde a nivel de industria, es decir, cuáles son los negocios que se han visto afectados económicamente, pero también cuáles son los negocios que paradójicamente en crisis están teniendo como el mejor repunte de sus vidas, así como finalmente adaptar nuestro bolsillo para esta coyuntura. Yo siento que es más de adaptarlo que de prepararlo, ¿no? Porque ya la preparación, mejor dicho, lo que fue, ahora toca es como adaptarnos a este punto en la historia. Vamos primero entonces con qué hemos visto hasta ahora y este flujo de la economía me hace recordar a mis clases universitarias, porque básicamente ahí nos explicaban cómo es que la economía está ligada a dos factores muy importantes. Por un lado, los hogares de las familias, es decir, y por el otro, las empresas. Se conectan a través de dos mercados básicamente, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. De bienes y servicios, es decir, las cosas que compramos, los servicios que consumimos y el mercado de factores de producción es básicamente lo que se necesita para que podamos producir eso, es decir, capital, materia prima, horas, hombre, etcétera. Están conectados estos dos, ¿no? Los hogares y las empresas. Y si ustedes ven la flechita verde que va hacia la izquierda, ustedes pueden ver que los hogares, es decir, nosotros como personas, nosotros consumimos, compramos y ofrecemos nuestros factores de producción. Es decir, nosotros le brindamos a las empresas nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestro expertise, estudiamos para emplearnos, etc. Y le hacemos un gasto a ese mercado de bienes y servicios. Claramente todos nosotros consumimos, compramos, hacemos mercado, etc. Ese ingreso que atraviesa a través de la familia se va a las empresas, porque nosotros pagamos esos productos y servicios a dichas empresas. Estas a su vez, con ese dinero que les entra, producen, venden, contratan y usan los factores de producción, como ya lo hablamos. Y finalmente eso se ve a través del mercado de factores de producción, a nosotros se nos ve reflejado como los salarios, las rentas, los beneficios y nos ingresa. Y digamos que ahí volvemos a ese ciclo que estamos viendo a través del flujo circular de la economía. Ahora veamos la flecha roja, ¿no? Los hogares, nuevamente empecemos desde allí, ubicados en este punto. Tenemos tierra, trabajo y capital para ofrecerle a los mercados de factores de producción, es decir, lo que van a usar las empresas para vender bienes, servicios y productos. Es decir, nosotros le ofrecemos a las empresas, ellos a su vez toman este insumo, lo pasan y lo convierten en bienes y servicios, claramente, y luego nos los venden a otras familias o a las mismas familias. ¿Qué sucedió y que se pudiera explicar de una manera sencilla, entre comillas, con pues, esta enfermedad? Que atacó directamente los factores de producción y los hogares, que están claramente constituidos por personas, y básicamente hizo unos cortes en esos flujos. Quiere decir que se rompieron esos conductos y por eso es que la economía en este momento está desacelerada, es decir, no está produciendo ni consumiendo al mismo ritmo al que veníamos. Todo esto produce básicamente un efecto dominó y veamos cómo es que empieza esto. Lo primero es que se descubre la enfermedad en China y cae automáticamente la demanda del petróleo porque como los aviones y los automóviles utilizan la gasolina como materia prima y ya no se estaban utilizando, pues ya no se demandaba tanto y eso hace que de alguna manera el precio del petróleo caiga porque ya nadie lo está utilizando. En la economía hay una relación inversamente proporcional que no siempre se cumple, pero en Colombia sí lo vivimos, y es que cuando cae el precio del petróleo, el dólar sube, y viceversa, cuando el dólar baja, el petróleo sube. Y en Colombia lo vivimos porque cuando vimos esa caída en la demanda y en los precios del petróleo, vimos que se aumentó el precio del dólar y por eso es que las empresas no podían importar más.
porque de alguna manera todo lo que conseguimos afuera se volvió mucho más costoso y no pudimos seguir adquiriendo con nuestro mismo peso colombiano pues algo que no había aumentado de precio, pero sí por la tasa de cambio por la TRM ya era muy difícil de seguir comprando al mismo volumen. Esto además aumenta la tasa de desempleo porque las empresas tienen una balanza y dicen, listo, no podemos comprar tanto como queríamos para producir, tenemos una serie de empleados, pero nos toca empezar como a equiparar esta balanza para que de alguna manera nos alcance para importar y nos alcance para tener a alguien en la nómina, pero no podemos seguirlos teniendo a todos. Y esto aumentó la tasa de desempleo en el país y eso a su vez como ya hay personas que no están trabajando y no perciben un ingreso, entonces pues hubo una baja de consumo. El consumo se contrae, es decir, las personas ya no van a salir a comprar lo mismo porque no tienen empleo y están siendo previsivas. Y es por eso que se determina un efecto dominó y vimos todas las noticias durante todas estas semanas, como el desempleo, el lunes negro en la bolsa de valores y también la insolvencia que en este momento se está declarando en algunas empresas. Tristemente, hace un par de semanas vi una cifra escalofriante y es que en 2 días cerraron 10.000 restaurantes en toda Colombia y si digamos uno le hace un promedio de 3 o 4 empleados, realmente es un impacto muy fuerte en la tasa de empleo del país. Ahora, ¿qué es una recesión económica? Se declaró recesión económica por la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en una conferencia de prensa virtual en donde dijo el mundo entró en recesión. ¿Qué quiere decir esto? La recesión es básicamente una parte del ciclo económico. Como vemos en la gráfica, hay un momento de expansión, es decir, cuando el consumo se está aumentando, cuando todo el mundo percibe que la economía va bien. Luego hay un auge, es decir, se mantiene esa expansión en la economía. Entra la recesión, es decir, empezamos a desacelerar el consumo y la producción, que es justo lo que estamos viviendo en este momento, y luego hay una depresión. ¿Cuál es la diferencia entre recesión y depresión? Básicamente la duración, ¿vale? Entonces, si continuamos en recesión por más de 4 o 5 meses, entonces ya entraremos a una depresión económica. Por ahora estamos en recesión. ¿Y cuáles son las características básicamente? La disminución en el consumo, en la inversión y en la producción de bienes y servicios, así como en el nivel de empleo de las personas. Es decir, ya no hay tantas personas empleadas como antes. ¿Quién gana y quién pierde en esto? Hay una gráfica que me pareció preciosa, es de Decoding the Economics y lo hicieron, es un estudio que se realizó en Egipto, pero que me parece perfectamente escalable a lo que está sucediendo a nivel mundial y es que lo podemos ver yo creo que en la mayoría de países. ¿Cuáles son los grandes perdedores? Los encontramos en rojo y naranja al lado izquierdo de las pantallas y los grandes ganadores o los potenciales ganadores más bien son los que están en verde. Entonces veamos y hagamos un recorrido muy rápido por todos estos sectores que se están viendo afectados. Por un lado, el turismo. Claramente no podemos viajar, todos los planes que teníamos de viajar a corto plazo se vieron derrumbados porque no hay aviones, no están atendiendo y en este momento no es sensato realizar viajes de manera masiva por toda la sanidad y por resguardarnos de una enfermedad que claramente si se pudiera, bla, 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 bla. Entonces damos un recorrido muy rápido. El primero es turismo. Claramente se vio destruido por esta enfermedad porque hay muchas restricciones, distanciamiento social y debemos guardar cuarentena. El turismo en este momento no es una prioridad, es decir, podemos vivir sin los viajes, sin los aviones y sin conocer lugares nuevos por un tiempo. Entonces fue realmente una industria que se vio en problemas y que aún está en problemas. La aviación y la marítima, claramente por la misma caída de la demanda del turismo, pues ya no se pueden y se necesita conectar a unas personas con otros países mientras todos estemos en distanciamiento social. Por otro lado, los automóviles, hay una gran cantidad de automóviles vendiéndose al menos en Colombia y cada día van aumentando de manera como voraz, es decir, las personas están intentando deshacerse también de ese activo, por lo que ya no se están, digamos, o no se piensa fabricar por ahora los automóviles porque no se están consumiendo. La finca raíz también es un sector que podría verse en problemas porque como no es un sector que sea de primera necesidad, pueden parar las obras. En Bogotá al menos ya les dieron licencia a los constructores para que sigan, pero si hay un efecto rebote o esto se empeora, podría llegar a pararse las construcciones. Y si tú tenías un contrato con un constructor y le entregara 2 años y tenías una proyección de arriendo o de venderlo más caro y demás, podría verse afectado por esta situación. Ahora la manufactura, es decir, es algo que no es esencial, podemos no estrenar ropa
Europa por un tiempo y va a estar bien, digamos que no es esencial y por eso también se ve afectado. Aquí los servicios financieros que como muchos debieron mejorar sus plataformas y además dar algunos solventos económicos para las personas que se encontraban sobreendeudadas o que no podían pagar sus cuotas o sus obligaciones financieras. Entonces, dar esos plazos de alguna manera desbarajusta todo lo que tenían planeado y también se ven afectados como sector. La educación, y es creo que uno de los grandes aprendizajes de esta cuarentena, se vio afectada porque vimos que la mayoría de ellos de las universidades y las instituciones de educación media, pues sí tenían ciertos tintes de virtualidad, pero no estaban preparados para una transformación completa en este sentido. Y yo discutía esto con mi mamá y ella me decía, es que la virtualidad no es colocar un video y enseñar y ya, la virtualidad es desarrollar una metodología, objetivos, tener un examen, un sistema de evaluación, un sistema de calificación y además sustentar que el estudiante efectivamente está aprendiendo. Entonces la virtualización realmente es un proceso que puede llegar a verse acelerado por esto, pero que tiene que sustentarse bajo unas dinámicas y un proceso que cada institución pues debe entrar a revisar. El gas, claramente como el petróleo, afectado porque si no tenemos automóviles, ni aviones, ni marítima, que son los principales sectores que consumen este tipo de materia prima, pues claramente se ven afectados. Y desde aquí empiezan a verse los potenciales ganadores y eso también me parece precioso. Hace poco vi una gráfica, se las voy a compartir, en donde veíamos que en las grandes crisis económicas los que salían a flote eran los commodities. ¿Qué son los commodities? Básicamente cosas como el trigo, el arroz, los alimentos, que son cosas como, ¿cómo decir esto? Como que no son oro o divisas, sino son cosas un poco más masivas, ¿sí? Los commodities son cosas más masivas que se pueden comercializar a nivel mundial, como por ejemplo estos ejemplos que les nombro. Entonces, la agricultura también está tomando acá un papel muy importante porque aunque podamos vivir sin turismo, sin aviones y sin ropa, no podemos vivir sin comer y todo viene del campo de la agricultura y es por eso que esto se ha visto como un gran beneficio o como un actor que puede ser ganador potencialmente. Comercio electrónico, claramente, porque se ha aumentado las ventas de los productos y servicios a través de plataformas, de marketplace y demás. Otro potencial ganador es la infraestructura en telecomunicaciones porque es clave para mantener los equipos funcionando y las empresas conectadas. Claramente el cuidado personal, shampoo, jabón, alcohol, etcétera, porque estamos viendo que de alguna manera la higiene personal ayuda a combatir esta enfermedad y tuvo como su auge también, está teniendo su auge, la comida procesada, es decir, ya no tenemos que tener pues el tomate completo, sino podemos pedir enlatados también para donación, para cocinar y facilitarnos la logística. Y claramente el equipo médico y los servicios médicos que en este momento son claves para combatir esta enfermedad y que de alguna manera le debemos a ellos todo lo que se está desarrollando. Los médicos están afuera, están atendiendo, siguen activos y se ha masificado una serie de iniciativas impresionantes para imprimir, por ejemplo, caretas de protección, tapabocas, guantes, alcohol, etc. Entonces, esto es como el resumen de los potenciales perdedores y los potenciales ganadores. No es definitivo, pero es lo que se está viendo en este corto plazo que están pues repuntando y es lo que usualmente más necesitamos en el caso de los que tienen mayor potencial y lo que no estamos consumiendo ni usando pues son los potenciales perdedores. Quiero ahora que exploremos, y esto es algo que es curioso de mostrar, esto fue una encuesta nacional de capacidades financieras que se realizó en Estados Unidos por el autorregulador de la industria financiera y mide básicamente la evolución de unos factores críticos, es decir, de unos factores clave que evalúan precisamente cómo es que estamos las generaciones educadas financieramente. Tenemos 4 generaciones, los de más de 66 años o la generación silenciosa, los baby boomers de 50 a 66 años, también está la generación X de 35 a 49 años y los millennials de 18 a 34 años y evalúan básicamente 3 factores críticos. Si gastan más de lo que ganan,
si usan préstamos de tipo no bancario o si ahorran para emergencias. Entonces vamos a ver acá por colores, es muy sencillo de interpretar esta gráfica. El azul es si gastan más de lo que reciben. Al parecer la generación silenciosa con este 14% era mucho más juiciosa. Vemos acá cómo va aumentando, gastar más de lo que recibimos, y los millennials, el 23% de los millennials al parecer gastan más de lo que reciben. Por otro lado tenemos en verde si usamos préstamos de tipo no bancario. ¿Qué quiere decir esto? Los gota a gota en Colombia o los prestamistas que no están regulados, en Colombia al menos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y vemos que la generación silenciosa tampoco utilizaba muchos préstamos que no estuviesen regulados, pero acá el crecimiento es alarmante hasta llegar a los millennials, que un 43% de los millennials ha utilizado alguna vez un préstamo de tipo no bancario. Y vamos ahora a algo que marcó la diferencia entre las personas que en este momento pueden llevar de manera un poco más tranquila toda esta cuarentena y las personas que definitivamente están pasando por un muy mal momento, y es si ahorran para emergencias o no. Los baby boomers fueron disminuyendo este ahorro, la generación X se fue disminuyendo y los millennials aún más. Entonces las personas por esta generación, al menos los millennials de 18 a 34 años, solo el 32% está ahorrando para emergencias. Y el resumen y el promedio de todos estos factores críticos se puede ver a través de la línea morada, es decir, el nivel de educación financiera, y lo que lo hace preocupante porque es curioso que en una época en donde hay internet y más medios para comunicar sobre educación financiera no se estén tomando tres cosas que todo el mundo sabe que se deben realizar. Estoy haciendo esta reflexión hace poco y es como que todas las personas saben que tienen que ahorrar, todas las personas saben que tienen que invertir y las personas saben que tienen que ahorrar para emergencias y gastar menos de lo que ganan, pero entre la discusión sobre hacerlo y la ejecución hay un cortocircuito, es decir, algo está pasando porque esta información sí llega, pero no se está aplicando, y es una reflexión que valdría la pena hacer sobre cómo estamos comunicando acerca de educación financiera y por qué es que las personas, entendiendo esto o viéndolo así, igual no lo aplican. Finalmente, ¿cómo adaptar nuestro bolsillo? Y hay básicamente cuatro cosas o cuatro frentes en las que podemos adaptarlo. Vamos a dividirlo así: ingresos y gastos por un lado, deudas y ahorro. En cuanto a ingresos y gastos, ya se dejó de hablar de finanzas personales para pasar a finanzas colectivas, porque si yo, por ejemplo, puedo conservar mi empleo, pero alguno de mis padres no, o un amigo o una comunidad necesita mi ayuda, no puedo pensar solo en mis finanzas, sino que tengo que pensar en las finanzas de manera colectiva. Es por eso que es muy importante que en este momento, o bueno, no se vayan de este video, pero cuando tengan un espacio se reúnan con su núcleo o con las personas con las que estén conviviendo en este momento y hagan un listado de los ingresos que tienen a nivel familiar o a nivel grupal. Esto va a ayudar a que de alguna manera se promedien y se puedan compensar unos a los otros para saber con cuánto ingreso y con cuánto recurso económico cuentan. Después de eso van a hacer una perspectiva de ingresos entre todos, es decir, ¿creen ustedes que van a conservar su empleo durante los siguientes meses? ¿Tienen un contrato a término fijo? ¿Han hablado con su jefe y dicen que sí? ¿Su emprendimiento va muy bien? ¿Fue uno de los que repuntó de pronto? ¿O por el contrario, no se sabe mucho sobre el horizonte de trabajo? ¿El emprendimiento realmente no va muy bien? Justo abrió un negocio, cayó la cuarentena y se dañó el plan. Entonces, ¿cuál es esa perspectiva también de ingresos? ¿Sí se va a sostener o no? Esto también es muy importante para saber cómo afrontar los próximos meses. Asimismo, los egresos. Ya con más de 30, casi 40 días claramente casi 40 días de distanciamiento social, tendríamos que tener muy claro cuánto nos estamos gastando en los servicios y cuánto estamos gastando también en los productos que consumimos, como el mercado, el cuidado personal, etcétera, y también cuántas de esas cosas podemos reducir el consumo, es decir, reducir el consumo en el sentido de saber qué es prioritario y qué no es prioritario. No es lo mismo, por ejemplo, comprar muchos paquetes de papas y solo comer papas que no llenan ni alimentan, a de alguna manera pensar un menú y hacer una lista bien juiciosa y consciente sobre lo que tenemos que mercar para que sea nutritivo, para que alcance y para que también pues estemos bien alimentados. Y esto básicamente, ¿para qué se hace? Para priorizar y elongar en el tiempo
esos ingresos. Lo que tenemos que hacer es quitar todas las fugas que sea posible de manera colectiva para que cuando transcurran muchos más meses tengamos más para sostenernos. Si bien se ha hablado de que una vacuna seguramente se desarrolle en 18 meses, no sabemos a ciencia cierta si vamos a poder volver nuevamente a las calles con normalidad rápidamente o si por el contrario vamos a tener que reinventarnos a través de las redes sociales, de lo digital, el teletrabajo de manera permanente. Así que esto es como muy importante para priorizar los gastos. Entonces va así, lo primero para priorizar son las necesidades básicas, siempre, o sea, comer, el arriendo y los servicios, lo básico, lo mínimo que ustedes necesitan para vivir. Luego iría el ahorro, y esto es muy importante, ahorrar en las fugas colectivas que les digo, para que podamos elongar ese tiempo que podemos pasar durante esta coyuntura. Y finalmente sí, la inversión. Y la inversión la menciono acá porque hay muchas personas que me preguntan, Karen, tengo unos ahorros en este momento y quisiera invertirlos. La pregunta es si tienen el flujo en este momento para hacerlo y si tienen al menos 6 meses en los que pudieran disponer de ese capital. Si ustedes van a comprometer los ingresos o el capital que tienen, que los va a ayudar a sobrevivir durante los siguientes 3, 5, 6 meses, y yo me atrevería a decir que un año, es mejor que no inviertan. Es decir, tiene que haber un capital dispuesto específicamente para inversión, pero no comprometer por la inversión lo del arriendo o lo de la comida o lo de la supervivencia de un grupo de personas, ¿vale? Entonces es necesidades básicas, ahorro e inversión para finalizar. Ahora, con las deudas. Se tiene o considero que debe cumplirse en la medida de lo posible, si se puede, con el pago de las obligaciones financieras, porque los bancos no perdonan deudas, ni van a hacer ni borrón ni cuenta nueva, ni van a decir tranquilo, pague cuando pueda. Es decir, pueden decirle pague cuando quiera, pero prolongando las cuotas, y ustedes saben que cuando se prolongan las cuotas, se prolongan también las tasas de interés, y eso hace que paguemos mucho más de lo que estaba presupuestado en el tiempo en que teníamos en la cabeza. Entonces, si pueden y les queda bien, si tienen su trabajo, sus ingresos y pueden seguir pagando al ritmo que venían, la recomendación es hacerlo. Si por el contrario están muy colgados, de verdad está muy difícil la situación, no se sabe los ingresos a futuro, a corto plazo, entonces es mejor acogerse a los alivios de las entidades. Mucho ojo con esto no se aplica de manera automática, sino hay que llamar a la entidad financiera, decirle tengo una tarjeta o tengo un préstamo, una hipoteca, etcétera, y quiero aplicar algún alivio financiero que ustedes tengan para este momento. Van a decir sí, tenemos estos o no, no tenemos estos, realmente varía mucho de los bancos, así que si ustedes tienen muchas deudas, hay que listarlas y llamar a cada una de las entidades si la tienen con varias para saber qué tipos de alivios y si les convienen para este momento. Asimismo, endeudarse solo si es necesario en este momento. Solo si es necesario. Con esto simplemente menciono que pues si no tienen dinero, de verdad la situación es muy crítica y la única salida es endeudarse, háganlo, pero como última instancia. O sea, no les voy a decir no se endeuden, primero la salud financiera antes que la salud física. Pues no, si en realidad no hay para el mercado o en realidad los van a desalojar o algo muy grave puede pasar, pueden endeudarse para financiar su situación por ahora, pero como última instancia. Intenten pedir primero a su círculo cercano o a una red de apoyo que tengan para estos momentos. Y si ya, digamos, ustedes tienen sus deudas y quieren este momento aprovecharlo para empezarlas a pagar, les recomiendo método bola de nieve. Aquí arriba les voy a dejar un video sobre eso, en donde básicamente se listan todas las deudas por orden de tasa de interés y se va atacando la que más alto interés tenga. Toda la fuerza va a ir para esta primera deuda y cuando se termine, el monto que le pagaban a esta va a ir a pagar la segunda y se termina, y el monto que iba para estos dos ahora va a pagar la tercera, se termina y así sucesivamente. Clave aquí es que puedan seguir cumpliendo con las cuotas mínimas de las otras deudas para que no les crezcan, no lo reporten ni nada, sino pagan lo mínimo de las deudas y todo lo que más puedan a esta. Y luego van a tomar la fuerza, así sucesivamente, hasta que sea justo una bola de nieve, y por eso es que este método se llama de esta manera. Ahora vamos con el ahorro, otro de los ítems que íbamos a tocar en esta conversación. Tener un hábito de ahorro en estos momentos también es clave y hay que adaptarlo. Definitivamente no es decir, bueno, sigo percibiendo lo mismo, pero entonces, pues, como todo está así tan crisis, pues yo no voy a ahorrar. Es importante que mantengamos en la medida de lo posible un ahorro y que tengamos un método para esto. Además, hay que redistribuir en lo que tengamos ahorrado. Si, por ejemplo, teníamos un viaje planeado que era muy importante para nosotros a mitad de año y no se va a poder, está bien redirigir ese esfuerzo económico para otro rubro, ya sea sostenerse en el tiempo, hacer el pago de una deuda, ayudar a alguien, todo eso es válido. Se puede redistribuir, o sea,
en este momento como que ningún ahorro para algo es absolutamente necesario o sagrado, sino se puede redistribuir algo que ustedes consideren que en realidad es pertinente. Ahorrar no solamente en efectivo, sino la recomendación también es ahorrar en otra divisa. Vimos como el peso colombiano es muy débil frente a otras divisas y por eso es que nos afecta tanto esta recesión. Y también buscar la prolongación del ahorro, es decir, lo que hemos dicho, buscar poderlo sostener la mayor cantidad de tiempo posible y por eso es que hay que ser tan prudente con el gasto. Para esto les recomiendo básicamente 3 métodos. Primero, metas de Nequi. Ustedes saben que con Nequi somos aliados en este canal y es una aplicación que es gratuita, no te cobra por envíos, no te da cuotas de manejo, no te cobra por tener la plata ahí. Si tú quisieras empezar a ahorrar de manera automática, puedes abrir Nequi, le das construir meta, es muy sencillo y eso se te va debitando automáticamente. Entonces creo que es una buena opción para las personas que se les olvida o no son muy juiciosas con eso. Por otro lado, pueden hacer un débito automático o ahorrar a través de la cooperativa de sus instituciones o de las empresas en donde estén trabajando. Ustedes pueden llamar a su empleador y decir, quiero ahorrar el tanto por ciento de mi salario a través de la cooperativa y seguramente se puede realizar eso. O también los bancos tienen esa opción. Y finalmente un reto que me encanta, que es el reto de las 52 semanas y básicamente es un año tiene pues 52 semanas. Entonces la primera semana van a ahorrar $1, que podría ser probable, ¿no? La segunda $2, la tercera $3, la cuarta $4 y así sucesivamente. Como un año tiene 52 semanas, al año siguiente van a tener más de $1.300, que creo que es una cantidad que no es despreciable y que puede servir ya sea para cuando todo esto termine o cuando se normalice al menos, podamos viajar, pagar una deuda, empezar un emprendimiento, empezar a invertir, etcétera. Creo que es un método que como va de a poquitos y en aumento, es mucho más fácil para el cerebro asimilar que decir voy a ahorrar este mes tanto. Entonces es una buena manera para que lo exploren. De todas maneras, todo esto se los estoy dejando arriba en las tarjetas de este video. Finalmente, la inversión, y esto es algo que me están preguntando mucho y por eso decidí incluirlo en esta presentación, y es que creo que solo habría que considerar invertir si tenemos un flujo de dinero que nos permita sostener nuestras necesidades básicas durante al menos un año. Porque como dijimos anteriormente, no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, ni sabemos si esto va a durar meses, un año más, no sabemos si se va a normalizar completamente o si esta es la nueva forma en la que tendremos que adaptarnos y vivir, y por eso es tan importante tener una previsión, y si ustedes la tienen y tienen un capital que está dispuesto para eso, adelante. Segunda recomendación, invertir en lo que se ha conocido. Ahora más que nunca las personas están promoviendo muchas inversiones que les prometen duplicar el capital, que es muy rápido, que es muy sencillo, que en una horita de su tiempo usted lo logra. Si no las conocen y no entienden el mercado, es mejor que no inviertan en ello porque es muy probable que se pierda. Es decir, hay muchos inversionistas que colocan su dinero, es el 95% de las personas que invierten sin conocimiento, pierden su dinero, porque no entienden cuándo retirarse, no entienden sobre los montos, las comisiones, etc. Y es por eso que es muy importante invertir en lo que conozcan. Y algo que me encanta, y es, no lo sé Rick, parece falso, no sé si recuerdan este meme, que es como que, sospechen sí, en primera instancia es una persona que les va a recibir el dinero para la inversión. No lo sé, Rick, parece falso. Eso se llama captación ilegal. Una persona no puede estar regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia y eso se considera realmente un delito. Entonces, si una persona le dice, venga, deme la plata a mí que yo se la invierto, no lo sé, Rick, parece falso. Segundo, si además les dan o les dan la opción de que ustedes pueden tener el doble o el triple, es decir, una tasa fija de rentabilidad con un instrumento de renta variable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Un instrumento de renta variable es que tiene un rango, sí, es decir, renta entre el 5 y el 10% efectivo anual, como que tiene un rango, pero exactamente no se sabe. Y un instrumento de renta fija es, por ejemplo, un CDT, el que utilizan los bancos, que dicen es 3,3 efectivo anual y es fijo, porque el banco sabe y puede manejar esa rentabilidad y se los da. Entonces no pueden ofrecerles, por ejemplo, con Forex, criptomonedas, con acciones, una renta fija porque son instrumentos muy volátiles que están atados a muchas condiciones y nadie puede prometerles que les va a devolver el 50 o el 70% de una inversión de un instrumento que definitivamente no es fijo, es decir, que no tiene una tasa fija y que depende, como dijimos anteriormente, de varios factores en el mercado. Entonces, segundo, no lo sé, Rick, parece falso. Lo tercero es que si además les piden afiliados o referidos, también deben sospechar, porque
Primero pensemos simplemente en que si la inversión fuera tan buena, porque alguien la compartiría y porque se haría de manera masiva, ¿no? Además, los ingresos o la rentabilidad de la inversión no puede depender del número de personas que traigan, porque eso se constituye en un sistema Ponzi, en Colombia lo conocemos como pirámide, hemos tenido mucha experiencia con eso y no está regulada ni está avalada tampoco, y si pierden su dinero en un sistema como este, no se puede reclamar ante alguna entidad para que les devuelvan de alguna manera ese dinero porque no está regulado. Y finalmente, si el río suena es porque piedras lleva, y busquen la inversión que les están ofreciendo. En Google usualmente sale así, de primeras: cuidado, estafa, nuevo, scam, no caigas en esto. Si ustedes ven que una inversión tiene tan mala fama, es por algo, o sea, es decir, no es una inversión mal comprendida, ni es que la gente no entiende el modelo de negocio, sino simplemente es porque hay personas que ya han perdido ahí su dinero y quieren alertar a otras personas sobre esto. Finalmente, pues no sobra decir que tiene que estar registrada en Cámara de Comercio la empresa que les estén ofreciendo y regulada por la superfinanciera. Esto es muy importante, así que más en estas épocas que uno sé que entra en momentos de desespero y quiere rentabilidad y está buscando qué hacer, pero es mucho mejor invertir en lo conocido y no en nuevos modelos que de pronto te prometen mucha rentabilidad, pero que no conocemos o pueden llegar a ser ilegales. Y para invertir, básicamente hay que tener en cuenta tres cosas: el tiempo, el monto y el perfil de riesgo. Vamos con el tiempo primero, en dos aristas: el tiempo del retorno en nuestra inversión, es decir, cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar a que me rente, y el tiempo para aprender y hacer. Ya dijimos que para una inversión es muy importante que empecemos a aprenderlo, y esto necesita de unas horas en específico, es decir, uno no puede como medio leer, listo, yo entiendo, sino hay que practicar en una cuenta demo, hay que preguntarle a otras personas cómo les ha ido con este modelo, hay que contactarse con alguien que ya le haya ido bien para conocer, y esto requiere un tiempo, ¿no? Y también, pues, como lo dijimos, el tiempo del retorno de la inversión. Si ustedes van a meter un CDT, estoy diciendo cualquier inversión, porque es una que conocemos casi todos, un CDT que puede ser a 3, a 6 o a 9 meses, no pueden decir, ay, no, a la semana ya lo necesito, porque eso cobra una multa y cobra unas comisiones. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que si lo invierten y hay un marco de tiempo que debe respetarse para no entrar en sobrecostos, pues tiene esto que tenerse en cuenta, mejor dicho, para empezar a invertir. Estas son algunas de las inversiones, y esto es una información que tomo de Investopi, en donde básicamente dice que si usted tiene 6 horas al día, podría aprender sobre Forex, acciones, futuros, ETFs, opciones y Bitcoin. 6 horas al día, que es una persona que tenga un marco pues de tiempo bastante amplio, que seguramente trabaja medio tiempo y que puede dedicar las otras 6 horas a esto. 6 horas a la semana, es decir, alguien un poco más ocupado, alguien que dedica 1 hora al día más o menos, acciones, ETFs, opciones y Bitcoin, y 6 horas al mes, es decir, alguien supremamente ocupado de acciones, ETFs y Bitcoin. Es decir, estas son simplemente opciones para que las exploren dentro de todo este universo y para que entiendan que hay unos negocios más complejos que otros y hay unos negocios que necesitan más atención que otros, ¿vale? Entonces, esto es como una información que ustedes pueden revisar con más detenimiento. Ahora nos vamos con el monto. Y no es lo mismo invertir $2.000 a $4.000 a $1, ¿no? En Forex, lo mínimo que yo he visto, y de verdad bajo mi experiencia, son $2.000. Sí, hay brokers que aceptan desde 30, 20, $10, $100, pero que eso les aguante el movimiento del mercado es muy, muy diferente. Yo recomiendo $2.000 como mínimo porque ayuda a soportar las subidas y las bajas, y más en un momento como este. Las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia pues se pueden comprar a través de una comisionista de bolsa, y hay comisionistas de bolsa que reciben desde 10 millones de pesos hasta pues más de 50 millones de pesos. Sin embargo, esta información no se encuentra a través de internet. Ustedes tienen que buscar comisionistas regulados, Bolsa de Valores de Colombia, y les sale un listado de todas las comisionistas con los números de teléfono. Tienen que hacer el ejercicio de llamar o escribir un correo electrónico, porque las condiciones van variando dependiendo de cada comisionista, así que es un ejercicio, es un tour financiero telefónico que hay que hacerse. Y criptomonedas, si son por ejemplo muy nuevas, si hay un proyecto de tecnología o algo que se está respaldando a través de una emisión inicial de criptomonedas, se pueden encontrar de $1 o menos. Eso sí, puede llegar a constituirse en una inversión de alto riesgo porque uno no conoce bien quiénes están de pronto detrás del proyecto,
o si definitivamente esa idea va a dar o no. Entonces sí es un costo bajo, pero puede constituir gran riesgo, ¿no? Entonces es diferente comprarse 100 criptomonedas diferentes de $1 a una sola de $1 y tener $100. También es como una estrategia que habría que entrar a revisar. Y finalmente, pues el perfil de riesgo, que ustedes yo creo que ya son súper expertos en esto, pero básicamente se clasifica en tres: bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo es para personas que buscan seguridad en su inversión y que no les interesa ganarle mucho, sino por ejemplo cubrir la inflación, y con eso ya se dan por bien servidas. Moderado es un crecimiento claramente a mediano plazo, un poco mayor que el de bajo riesgo, pero que va a aceptar más, digamos, más peligros en su inversión. Con peligros me refiero a un bajonazo en las acciones o a un cambio rápido de tendencia en divisas, etcétera. Y de alto riesgo, que quieren mucho capital a largo plazo, pero que pueden soportar grandes pérdidas a corto plazo. Y una de estas, por ejemplo, podría constituirse en una startup. Si un amigo de usted le dice, oiga, necesito $20,000 para invertir en esta nueva aplicación que va a transformar el futuro del país, podríamos invertir, es de alto riesgo, y si se vuelve un unicornio, es decir, una empresa que da rentabilidades que uno no se imagina y que crece rápidamente en usuarios, pues pudimos haber hecho una buena inversión, pero puede que la empresa fracase y esto es el riesgo, ¿no? Entonces se puede invertir mucho aceptando pérdidas a corto plazo, pero queriendo una ganancia grande a largo plazo. Y ya para ir cerrando, amigos, gracias a todos por estar conectados hasta esta hora. Me gustaría dejarlos con este ejemplo de un panel solar que lo vemos y es un invento que prácticamente es perfecto. Uno diría no hay nada que cambiarle, el panel solar es limpio, es fácil de hacer, es fácil de construir, se puede instalar, etcétera, no hay nada que hacerle. Les cuento que una persona de 12 años, además un niño de 12 años en Estados Unidos, mediante un ejercicio de observación se dio cuenta que los árboles también recibían la energía del sol, pero los árboles no tienen las hojas como si fuera una plancha, como lo vimos en la imagen anterior, sino que los árboles tienen las hojas dispuestas de diferente manera. Y este chico para la Feria de Ciencias dijo, voy a tomar los paneles solares y voy a transformarlos, voy a colocarlos como si fueran hojas de árboles. Y este muchacho de 12 años se dio cuenta que aumentaba la absorción de la energía del sol en un 60%, se llama Ida Endauer, para que vean su historia. Y esto es impresionante, porque no tuvo que ir a Harvard, no hizo un curso en la NASA, nada de eso, él simplemente observó, cambió algo que ya estaba en el mercado y se dio cuenta que lo pudo mejorar. Y esa es la invitación con esta conversación que acabamos de tener, y es a que busquen contenido de valor que se encuentra en redes sociales o oportunidades que ustedes vean que se pueden mejorar, productos o servicios que pueden mejorarse a través del tiempo con una pequeña modificación. En este momento sabemos que con tanta angustia que tenemos en diferentes digamos, frentes, la salud, la economía, estar lejos de nuestros seres queridos puede de pronto nublarnos un poco, pero hay que mantenernos serenos y saber que no tenemos que volver a construir la rueda, sino tenemos que juntar dos cosas o más cosas que puedan ser buenas ideas, y de ahí puede resultar algo maravilloso. Si ustedes vieron este en vivo por casualidad, o esta transmisión en vivo, sí, este estreno más bien, por casualidad, los invito a unirse a esta comunidad y les suplico que se suscriban a este canal para que puedan ver más contenido, para que sigamos hablando sobre emprendimiento, finanzas personales, que son los temas que aquí pues tocamos y nos encantan, y en redes sociales tienen una amiga definitivamente. Ahí están todas mis redes sociales, @Karen Suárez, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y también estamos en podcast, estrenamos podcast hace un par de semanas, súper feliz con el resultado, me encanta comunicarme con ustedes diariamente, lo estamos sacando de lunes a viernes con menciones muy chiquitas, son podcasts de 5 minutos que ustedes pueden escuchar mientras se bañan, mientras lavan la loza, mientras tienden la cama o mientras están preparando el café en la mañana. Entonces ahí está todas estas redes a su disposición para que cualquier duda, inquietud, sugerencia o asesoría, incluso tenemos una alianza con una asesora financiera increíble, si a ustedes les interesa me pueden escribir a Instagram preferiblemente, que es donde menos me demoro contestando, para que pueda hacerles el contacto. Y bueno, mil gracias a todos ustedes por conectarse en este estreno de Domingo Financiero. Nunca había hecho este ejercicio, vamos a ver qué tal le va para ver si seguimos preparando conversaciones de este estilo. Si les gustó, por favor, dejen un like, recomienden el contenido que de verdad es como el mejor premio para una persona que realiza, que prepara todo esto y que además lo difunde a través de las redes sociales. Se despide de Colombia Karen Suárez, a él les envío un beso, un abrazo gigante, y recuerden que este canal es para seres humanos, más humanos y felices. No olviden dejarme su like, suscribirse y también dejar su comentario en la parte de abajo.
Nos vemos a la próxima. ¡Chao!